Bienvenidos a Electrónica Automotriz desde cero. En este video veremos cómo probar el sensor TPS con multímetro. El sensor TPS es este que tengo aquí. También se le conoce como sensor TS o sensor de posición de la mariposa de aceleración. Cuando este sensor falla, sus síntomas de falla son marcha inestable, luz del check engine encendida, jaloneos en el motor y pérdida de potencia. El sensor TS tiene un conector de 3 terminales. Ese conector se conecta aquí, en estas 3 terminales de aquí. De estas 3 terminales, 2 pueden ser de corriente o pueden ser 2 de tierra. Serían 2 de corriente y una tierra, o 2 tierras y una corriente, dependiendo de la marca y modelo del automóvil que está revisando. De las 3 señales que recibimos aquí, una va a ser la alimentación de corriente, otra va a ser la alimentación de tierra y la tercera va a ser la señal de la computadora. Esta señal puede ser de tierra o de corriente, por eso se hacen 2 tierras o 2 corrientes. Normalmente, las terminales de los extremos son la alimentación de tierra y la alimentación de corriente, y la del centro es la señal, normalmente. Pero para estar seguros, vamos a realizar las pruebas en el conector más adelante. Los códigos de falla más comunes del sensor TPS son 3. El P0122, que indica voltaje bajo del TPS, P0123, que indica voltaje alto del TPS, y P1295, que te indica que no llega la señal de referencia al TPS. Esos son los más comunes, hay más, pero los más comunes son estos. Este sensor está conectado siempre sobre la mariposa de aceleración o sobre el papalote de aceleración, como le conozcan. Esa viene siendo su ubicación. Para comenzar las pruebas con multímetro, vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 kilo ohms, que es esta de aquí. Ahí quedó. Ahora vamos a medir la resistencia entre los 3 terminales del sensor. Vamos a medir entre 1 y 3. Esa va a ser una medida entre 3 y 2 y entre 1 y 2. Estamos buscando una resistencia en cada medida que esté de los 3.2 kilo ohms a los 4.8 kilo ohms. Primero mido entre 1 y 3. Ahí estoy midiendo entre 1 y 3. Y me está dando 1. A ver. Ahí está. Me está dando 1.9 kilo ohms. Ahora voy a medir la resistencia entre 1 y 2. Y a ver qué resistencia nos da. Entonces estoy midiendo entre 1 y 2. Y me está dando 2.3 kilo ohms. Mínimo quedamos que eran 3.2 kilo ohms. Está baja. Ahora voy a medir entre 2 y 3. Ahí está, entre 2 y 3. Y me está dando 2.2 kilo ohms. Entonces, para mi gusto,
está baja la resistencia de este sensor y según las especificaciones no pasaría la prueba de resistencia. La siguiente prueba es de continuidad. En la prueba de continuidad vamos a poner el multímetro en la escala de diodo y el símbolo de sonido que está aquí. Esta es la escala de continuidad. Ahí está. En esta prueba nada más me debe de dar continuidad entre dos terminales. Ya ven que probamos 3 ahorita. Ahí nada más me debe de dar entre 2. Voy a medir primero entre 1 y 3. Aquí en el multímetro, aunque tu multímetro tenga sonido, no se va a escuchar, nada más se va a ver la numeración. Eso significa que hay continuidad. Que quite el 1 y ponga una numeración, generalmente es el número de la resistencia que tiene. Ahí está, probando entre 1 y 3, continuidad, y si me está dando entre 1 y 3, sí, y en las otras dos no me debe de dar. Pruebo entre 1 y 2, ahí estoy haciendo contacto bien entre 1 y 2, y no me está dando continuidad. Ahora hago contacto entre los terminales 2 y 3 y no me está dando continuidad. 2 y 3 no hay continuidad. Entonces esta prueba de continuidad está bien. Nada más tuvimos continuidad entre 1 y 3 y en los demás no. Ahora vamos a probar el potenciómetro del sensor TPS. Para esto, en el multímetro vamos a regresar a la escala de 20 kilo ohms. Ahí está. Acá en el sensor vamos a probar con las puntas del multímetro entre las dos terminales que sí tuvimos continuidad. En este sensor fue la terminal 1 y la terminal 3. Voy a colocar como pueda las ondas del multímetro y con este desarmador plano que tengo aquí voy a introducirlo y voy a girar. Al poner las puntas del multímetro me debe de dar la resistencia que me dio, que era de 2.9, algo así, 2.2, no me acuerdo. Me debe dar la resistencia aquí. Entonces, al ir girando, debe de ir aumentando la resistencia, si está bien el sensor. Y al regresar, debe ir bajando hasta llegar a la normalidad. Entonces voy a realizar esto. Bueno, ahí está la resistencia. Se me soltó, déjenla acomodar otra vez. Listo. Ahora voy a meter el desarmador y al ir girando tiene que ir aumentando la resistencia. Ahí va aumentando. Llega el tope. Cuando llegas al tope y te pasas, te marca el 1. Ahí nos está marcando 3, como máximo 3.5, 3.8. Máximo marca 3.8 kilo ohms. Quedamos que el mínimo era 3.2. Ahora regresamos.
y debe de ir bajando la resistencia hasta llegar a la resistencia con la que iniciamos. Si en tu multímetro nada más aparece un 1, cambias el multímetro, el sensor TPS. Entonces, ahí ya llegamos al mínimo. Esta prueba sí la pasó. Entonces, ustedes deben de revisar y les debe de dar resistencia. Si quieren valores exactos, deben de buscar las especificaciones de su sensor TPS en lo que viene siendo su auto, la marca y modelo del sensor TPS de su auto, y ya van a tener valores de resistencia en donde debe de haber continuidad, en donde no, y los valores máximos de este sensor.